Bueno, os comparto pantalla. Bienvenidos. Somos poquitos, ahora irán entrando algunos participantes más. Ya conocéis el funcionamiento de estas charlas, son bastante interactivas. A partir ya de que terminamos el periodo de confinamiento, nos planteamos una secuencia de nuevas charlas, un poco más de detalle. Y en este caso, pues María Martínez ha estado a disposición nuestra, del Club Badminton Ronda y, lógicamente, de todos los participantes, para dar una charla un poco más específica y también bastante, yo creo que va a ser bastante interesante a nivel técnico, para darnos algunas pinceladas de cómo poder introducir dentro de la planificación de nuestra temporada de badminton algún aspecto psicológico y en qué momentos ir tocándolos. Y vamos a tener también una horita y poco, con lo cual tampoco va a ser un curso sobre esto, pero bueno, algunas pinceladas irá dando María. Ya la conocí de las sesiones anteriores, en la que tuvimos el confinamiento. La presentación de ella como profesional la tiene ahora en el documento que va a compartir en pantalla. Simplemente pues os voy a compartir el cartelito que hemos hecho y pues darle las gracias a María. María, ya, tú si quieres ya comentar cómo quieres llevar la charla a nivel de interacción y de dudas y demás, si quieres hacer una ronda inicial en el que quieras preguntar, todo tuyo. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias, Fran. Buenas tardes, noches a todos. Y sí, bueno, le comentaba antes de arrancar a Fran que como al final el tema de la planificación depende mucho de la programación que tenga cada club, cada grupo de entrenamiento, también cada deportista, cada jugador. Pues que, bueno, yo he planteado una presentación más general, quizá más global, entendiéndolo como planificación, como se haría una planificación perdona, deportiva a nivel de competiciones y de entrenamientos, pues lo mismo, pero introduciendo el aspecto psicológico, que siempre es más desconocido y lo tenemos menos en cuenta, simplemente para aprender a cómo tenerlo más en cuenta y aprovechar también ese área bueno, que si tenemos un psicólogo o una psicóloga del deporte incorporado en el equipo, lo hará y lo seguirá y fenomenal. Y si no lo tenemos, podemos nosotros como técnicos o directores deportivos, incluso como jugadores, que creo que los hay, que hay aquí presentes, pues cómo tener en cuenta ciertos aspectos y un poco pues aprender también a autogestionar las situaciones, ¿no? Tanto de temporada como de circunstancias que se nos dan en la vida o como jugadores. Y eso, y aprender a ver qué es prioritario trabajar en cada momento de la temporada a nivel psicológico, ¿no? Entonces, bueno, yo le decía a Frank que además, si somos así poquitos en petit comité, que me encantaría que fuéramos como sobre la marcha, con dudas sobre lo que voy contando, precisamente por eso, porque es más general, y así podemos ir resolviendo pues, lo que os puede ayudar más a vosotros, que yo puedo intuir, pero bueno, que siempre será mejor que vosotros lo planteéis directamente, ¿no? Entonces, no sé si todos me conocéis. Voy a compartir pantalla ya. ¿Me decís si va todo bien? A ver. Ay, a ver, que no la tengo como... ¿Ahí está? ¿Fran? Sí, bien, María. Vale. Pues eso, que como vamos a hablar de planificación y de planificación alguna vez hemos hecho todos, ¿no? Hemos planificado algo, pues bueno, pues compartir también vosotros con qué dificultades, sobre todo, ¿no? O con qué cosas os habéis encontrado a la hora de incorporar el aspecto psicológico. Porque sí que es verdad que al final de la parte mental, del aspecto psicológico, nos acordamos mucho cuando falla o en competiciones en las que ya hay que ganar o así, pero es un aspecto más. Hay que entrenarlo también, ¿no? Y hay que planificar, hay que programar entrenamiento psicológico a lo largo de la temporada. Y de eso hablamos un poquito, ¿no? Bueno, tenía la presentación preparada por si había alguien que no me conocía o de las charlas anteriores no había estado presente. Soy María Martínez, soy psicóloga
especializada en deporte. He hecho mi carrera, digamos, profesional, sobre todo en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, con deportistas de un montón de modalidades. Con bádminton he trabajado ya de hace, sí, casi desde 2012 o así, o sea que, bueno, son ya largos años, pero bueno, todo lo que he trabajado ha sido con temporadas deportivas, digamos, de allí, ¿no? Le comentaba a Fran pues más con competiciones internacionales y demás. Entonces ya me bajaréis a lo que nos encontramos, a lo que os encontráis vosotros en el día a día, ¿no? Con vuestros jugadores y con vuestras competiciones. Entonces, bueno, pues como psicóloga del deporte, los 3 pilares, ¿no? Es utilizar la psicología aplicada, es decir, que sea tremendamente útil para poder generar aprendizaje y, en nuestro caso, rendimiento, ¿no? Porque estamos en deporte, y además aplicarlo a las especificidades, a las cuestiones más específicas de cada deporte, ¿no? Y en nuestro caso, pues de bádminton, que como os decía, pues afortunadamente tengo bastante experiencia y muy gratificante además. Y el objetivo último digamos el hilo conductor de todo el trabajo es el desarrollo, intentar promocionar el desarrollo integral del jugador, ¿no? del deportista. Y esto incluye tanto la parte personal, por supuesto, que siempre está de base, y uno de sus roles, una de sus facetas, que es la parte deportiva, ¿no? Entonces ahí es donde incluimos el entrenamiento psicológico como parte de esa preparación integral del deportista, pero sin olvidarnos nunca del jugador, ¿no? También equipo, cuerpo técnico, entidad deportiva, dependiendo del nivel que se pueda intervenir, para desarrollar la mejor versión y lograr los objetivos que nos proponemos. De objetivos vamos a hablar también, porque al final planificar es precisamente marcar objetivos, y desarrollar nuestra mejor versión es esto al final que buscamos en deporte, ¿no? Más que menos, que es rendir a mi mejor nivel, a lo mejor que puedo, ¿no? Ya no sé si ser campeón del mundo, no está al alcance de todos, pero sí por lo menos rendir a nuestro mejor nivel, estar satisfechos con nuestro rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, presentada también la psicología, la siguiente pregunta, que aquí ya sí que me gustaría que os animarais a interactuar, sería, ¿qué pensáis? Si entrenamos el aspecto psicológico, ¿no? O sea, siempre le hemos dado, yo creo que ya es algo indiscutible, el valor que le damos, en cuántas situaciones detectamos que afecta, ¿no? Positiva o negativamente, pero luego lo entrenamos, lo llevamos al entrenamiento. ¿Sí o no? ¿Qué pensáis? Más o menos. Animal. Bueno, rompo yo un poquito el hielo. Nosotros aquí en nuestro club, María, desde hace 3 años o así, estamos, empezamos con un coach deportivo, que ahora está también muy de moda. Él había trabajado sobre todo en deportes de equipo, había trabajado con waterpolo de la Universidad de Granada y con otros profesionales y demás. Hicimos algunas sesiones con los chavales, y a medida que ha ido pasando el tiempo también hemos ido enfocando un poco más hacia quién queríamos ir incidiendo en la parte psicológica. Porque al principio lo abrimos a prácticamente toda la base del club, que en aquella época eran casi 30 jugadores. Había chiquitines, había chicos con 15, 16 años y había algunos sobre 18 o 20 años. Entonces era bastante complicado, a pesar de que hicimos algunas técnicas, sobre todo a nivel de respiración, de activación, relajación. Era complicado seguir esa dinámica de esa forma. Al año siguiente contactamos con un psicólogo de aquí, local. Tiene muchísima experiencia y es también orientador en varios centros escolares. Fuimos focalizando también un poco más y aún así tampoco llegamos a cuadrar de todo lo que queríamos nosotros, sobre todo lo que los jugadores nos están trasladando de esas sesiones. Y poco a poco hemos ido también ya, tanto el Manolo, el técnico que está conmigo, y yo, pues de lo que hemos ido aprendiendo, poco a poco hemos ido también comentando con ellos a nivel ya muy individualizado y particular, pues desde la pretemporada hasta
la postemporada, el cómo ir enfocándolo y teniendo también un trato más personal con el jugador. Es complicado, sobre todo cuando somos pocos y hay volumen de niños o de jugadores, pero bueno, poco a poco lo hemos venido haciendo así y ya a partir de ahora pues esperemos que también podamos hacerlo de una manera un poco más profesionalizada, entre comillas, y poder tener un mejor rendimiento en el aspecto psicológico, porque es que nos sigue pasando con chicos que entrenan bien y llegan a la competición y no compiten bien. Al contrario, pasa menos. Y después también nos suele pasar que hay mucho bloqueo a nivel de que viene un día de entrenamiento y que pues no, yo no puedo y esto no sé hacerlo y esto no me sale y he fallado 20 volantes y no soy capaz de meter 20 volantes en pista. Entonces, poco a poco vamos también dándole forma, pero es difícil. No sé si había un micro abierto por ahí, no sé si alguien más del otro lado, de Fran Casalmeiro, él dice, en cada tarea que diseñamos como entrenadores deberíamos incluir variables que incidan en el componente psicológico que queramos trabajar. Ese debería, intuyo que es más intención que realidad, ¿no? Bueno, o sea, que hasta ahora... ¿Podríamos o deberíamos? Podríamos o deberíamos, vale, ok. Sí, a ver, pues precisamente, por eso os decía al principio también bueno, que quien tenga la figura, ¿no? O acceso a una figura como parte del equipo, pues es excepcional. Al final vas a tener una persona que se encargue de todo ese trabajo, ¿no? Luego hay otra parte que decías también, ¿no? De que detectamos muy bien las necesidades, pero cómo trasladamos eso luego al entrenamiento, ¿no? Que es lo que tengo preparado hoy. Y que tiene que ver también con lo que decía Fran, que al final está ahí, sabemos que está ahí, pero hay veces que no somos capaces de, no sé si es una parte de intención, ¿no? De intención de meter entrenamiento psicológico como tal, o de desconocimiento, ¿no? Y eso es un poco lo que quería despertaros con esta pregunta, porque al final, si de verdad no entrenáramos el aspecto psicológico, os he hecho esta bromita aquí de taparle la cabeza, ¿no? Sería como jugar sin cabeza, ¿no? Porque de alguna manera la mente está en todo lo que hacemos. Es imposible jugar sin cabeza, sin mente, ¿no? O sea, que lo entrenemos o no lo entrenemos, el aspecto psicológico como tal está siempre ahí. Esto es algo importante, ¿no? O sea, que detectemos, digamos, que las oportunidades de trabajar el aspecto psicológico son miles, como entrenadores, y con un conocimiento de entrenador, ¿no? La experiencia que tiene el jugador, que tenemos cualquiera, ¿no? Pero hablando ya del jugador, modula la mente. Es decir, cada cosa que pasa en el entrenamiento está cambiando o modulando la forma de pensar del jugador, también del entrenador. Pero bueno, como estamos hablando de planificar hacia los jugadores en principio, vamos a pensar que las experiencias o las actividades, los ejercicios que nosotros planteamos en entrenamiento va a modular de alguna manera la mente y la forma de actuar del jugador, ¿vale? Y que aparte podemos utilizar esas experiencias para entrenar la mente, ¿no? Estas serían como las grandes claves, es decir, sé que lo que haga va a influir, voy a hacer que influya de la manera que quiero. Esta sería una gran clave, ¿no? que os transmitiría. Profundizamos un poquito más y en general me gusta mucho siempre trasladaros esta imagen, porque yo creo que no hay duda del trabajo técnico que se hace en pista, no hay duda del trabajo táctico que se hace en pista, físico, pues, por supuesto, pero el psicológico, aparte de ser una entidad aparte, que luego nos ocupamos de ella, ¿no? de tener un área de trabajo independiente, afecta a todas las demás. Por esto que decíamos de que la cabeza, de alguna manera, siempre va con nosotros y todo lo que hacemos está ahí, ¿no? Y os digo cómo, os sigo dando pistas para dónde ver las necesidades o dónde detectar qué trabajos podemos hacer a nivel psicológico en la planificación deportiva. A nivel técnico, de ejecución, cualquier instrucción de ejecución que nosotros damos o que nosotros recibimos como jugador,
tiene un componente psicológico. Si está facilitando la acción o no. O sea, si el jugador es capaz de trasladar lo que le estamos transmitiendo a la acción en pista, o hay algo que lo bloquea, ¿no? Decías tú antes, Frank, muchos bloqueos, ¿no? De sé lo que tengo que hacer, pero no llego a ejecutarlo. Ahí está interviniendo la mente. ¿Qué le puedo decir a este jugador? Interviene la comunicación también, ¿no? ¿Cómo puede este jugador trasladar, ¿no? O interiorizar el mensaje de manera que sea capaz de ejecutarlo? Porque yo como entrenador se lo puedo decir 15 veces, pero si no tiene ningún efecto, algo está interviniendo, probablemente plantearos algo está interviniendo a nivel psicológico, ya sea la forma de decírselo, la forma de entenderlo, el mensaje que el propio jugador se está dando para desarrollar la acción. Hay camino para abrir, ¿vale? Y puede partir de una simple conversación con el jugador, ¿no? De cómo se siente, si lo entiende, si lo puede explicar o se ve capaz de hacerlo, porque si no te ves capaz de hacerlo, olvídate de ejecutarlo, ¿no? O sea, no se va a dar la acción. Y el puro aprendizaje, que yo creo que sobre todo los que sois entrenadores, a nivel de aprendizaje tenéis ya conocimientos de pues, cómo funcionan los sistemas de premios, ¿no? de refuerzos, de en qué momentos pues, yo puedo reforzar cuando un jugador se acerca a lo que quiero que haga, ¿no? Y a partir de ahí construir pues una acción técnica cada vez más compleja, ¿no? Pero pensar que al final a nivel técnico son tantas cosas las que hay que coordinar, el mítico ejemplo de conducir, que solo con haber embragado antes de meter primera ya está bien, ¿no? Entonces, pues si solo con hacer bien el desplazamiento de una pierna y posicionar el cuerpo ya está bien, aunque la ejecución no sea un golpe que entre en pista, por ejemplo. Pero estamos hablando cuando queremos reforzar esa ejecución. Eso es entrenamiento psicológico también. Le estás mandando constantemente mensajes a la cabeza del jugador de qué quieres que haga, de qué queremos que pase en pista. Y eso luego es confianza en un partido, por ejemplo. Se traduce automáticamente en confianza. Si yo sé lo que tengo que hacer, se traduce en confianza, ¿no? Bueno, sigo avanzando. De verdad, preguntas, interrupciones, que meto un montón de conceptos a lo mejor o de explicaciones y no me gustaría que quedaran dudas. En este mismo sentido de cómo lo psicológico está dentro de los otros aspectos. En el físico, trabajamos, me atrevería a decir, constantemente en situaciones de fatiga, ¿no? Y hay jugadores que toleran mucho mejor la fatiga y hay jugadores que a la mínima molestia o sobreesfuerzo demás tienen que paralizar el entrenamiento, ¿no? Ahí se puede trabajar también. Pequeños objetivos, un poquito más, darle un espacio al jugador para aprender. A veces vamos con muchas prisas, ¿no? Pero darle un espacio al jugador para aprender de que a veces para poder hacerlo pues hay que mentalizarse, ¿no? Y decir, vale, estoy cansado, es viernes, estoy muy cansado, llevo toda la semana entrenando, pero si consigo hacer este ejercicio me va a aportar, me va a sumar como jugador, ¿no? Porque luego la gratificación, la satisfacción después de superar un momento de fatiga es altísima. O sea, si conseguimos dedicar un entreno psicológico ahí, ¿no? Para que el jugador se vea rompiendo esa barrera, luego va a venir solo, porque a todos nos gusta sentirnos satisfechos de habernos superado, ¿no? Y las sensaciones, ese gran desconocido. Siempre hablamos a los jugadores de sensaciones y pocas veces les explicamos qué son, ¿no? Y que da igual que sean buenas o malas, con perdón, a lo mejor esto asusta a alguien, pero en el fondo da igual que sean buenas o malas. Yo tengo que jugar igual. Tengo que aprender a adaptarme a las sensaciones que tengo ese día y ser capaz de, incluso con esas sensaciones, un poco lo que hablábamos de la fatiga, construir mi juego, sean cuales sean, ¿no? Y esto se hace
rompiendo o superando ejercicios o tareas en entrenamiento que supongan eso, ¿no? Un cambio de sensaciones. Uno no va a la red de la misma manera si hace 4 sentadillas antes, por ejemplo, un ejercicio de red, ¿no? Me lo invento, ¿eh? No quiero dar ideas endiabladas, ¿vale? Pero bueno, por ahí van los tiros. Cualquier cosa me decís. Y el táctico, que quizás sea todavía más identificable, ¿no? Porque la táctica es pura toma de decisión. El cerebro está constantemente tomando decisiones de ida y vuelta y es muy mental. Y es de mucho análisis, de hacer también al jugador más autónomo, más consciente de qué hace y por qué lo hace, ¿no? En cada momento y dirigir esas decisiones hacia donde queremos, básicamente, ¿no? Hacia lo que queremos que pase, qué golpeos o qué variedad de golpeos queremos que haga en este punto de presión o en este punto en esta zona de la pista, o cómo queremos aprovechar sus puntos fuertes, sus mejores golpeos, ¿no? Toma de decisión constante. Ahí estamos trabajando cabeza. Si le metemos intención de modular, como decíamos, esa toma de decisiones, estamos trabajando aspecto psicológico, ¿vale? Y la actitud, que esta sí que es una gran conocida, ¿no? El cómo afrontamos las cosas. El cómo me quiero ver, cómo quiero hacer, cómo afrontamos, con qué actitud, la propia palabra lo se define, ¿no? Afrontamos las situaciones, ¿vale? Entonces esto sería, como os decía, el plano general de la psicología sin trabajar como tal aspectos psicológicos como expertos, no sé cómo decir, se pueden trabajar sabiendo qué podemos o qué le viene bien a cada jugador o en cada momento, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Avanzo? No sé si se está quedando esto un poco oscuro, ¿no? No sé si... A ver si tengo un poco de luz por aquí. No sé si he arreglado algo. No sé yo. No sé si se ve mejor o peor. Sí, se ve, María. ¿Se ve? Vale. Bueno, entonces, con esta diapositiva también, y un poco en línea de lo que decía el compañero, Frank Casermeiro, ¿no? Sí. No quiero... Yo os propongo plantearnos constantemente, igual que nos entran siempre dudas y muchas veces queremos mejorar, ¿no? en conocer la táctica y demás, planteárnoslo también simplemente a nivel psicológico, ¿no? De que hemos intentado mejorar el aspecto psicológico. Si lo hemos intentado, ¿cómo lo hemos intentado? Es importante reconocer el cómo, ¿no? Identificar el cómo. Y por último, importantísimo, que es el gran pecado del entrenamiento psicológico, hemos sido persistentes con las estrategias que nos funcionaban, porque con las que nos funcionaban o con las que nos habíamos propuesto, porque muchas veces lo que falla o por lo que no mejoramos el funcionamiento mental, digamos, ¿no? El rendimiento a nivel psicológico, es porque no hemos persistido lo suficiente para aprenderlo. Vuelvo a comparar con otros aspectos del entrenamiento, la técnica. Cuantísimas veces tenemos que repetir un gesto técnico para que el cuerpo lo haga por sí solo, digamos, ¿no? O sea, tienda a hacer eso que tal y como lo queremos hacer y no haga lo que hacía antes o no lo haga de otra manera. Son muchos intentos y mucha práctica. Y a nivel psicológico sucede exactamente lo mismo. Yo con que lo intente una vez o dos, por ejemplo, el superar la fatiga, no es suficiente. Necesito intentos y cuantos más intentos superados acumule, más probabilidades hay de que cuando yo estoy cansado en un partido sepa cómo tirar para adelante. ¿Sí? Entonces, bueno, a nivel de reflexión y de bueno, pues oye, de vez en cuando plantearnos estas preguntas, ¿no?
Esto es un poco lo que os decía antes, sobre todo plantearnos las preguntas para no caer en el llego tarde, ¿no? En el ya es momento de competición, ya es partido, aparecen las dudas, los miedos, los nervios, la atención se nos va a todas partes menos a lo que debe, nos frustran los fallos, etcétera, etcétera. Y en ese momento, que a veces hay una creencia de que nosotros, los psicólogos, ¿no? tenemos varitas mágicas o caramelos mágicos que en ese momento podemos cambiar radicalmente a un jugador. No, se trata de entrenamiento, ¿no? Igual que a nivel técnico-táctico, igual que con el físico, se trata de acumular entrenamiento, ¿no? de hacer un entrenamiento psicológico, ¿vale? Y aquí es donde vamos a empezar a hablar del entrenamiento psicológico específico, como tal, de coger dentro de la planificación los aspectos psicológicos, más las habilidades psicológicas, más las grandes habilidades psicológicas, que son las que veis en pantalla, y plantearlas dónde y cómo podemos ir trabajándolas, ¿vale? Hago un repaso rápido, que yo creo que todas nos son familiares, ¿no? Bueno, toma de conciencia, precisamente, a lo mejor no tanto, pero bueno, se refiere a la capacidad que tenemos de hacernos conscientes, ¿no? de traer a la mente consciente lo que estamos haciendo, lo que está pasando. Entonces nos permite pues, conocernos más, analizarnos, plantear cambios en el juego, en la actitud, en aquello que necesitemos en cada momento, ¿no? Entonces, es una habilidad que se entrena, ¿no? Tiene que ver con el análisis y con el autoconocimiento, como os decía, en qué soy bueno, en qué no tanto, cuando me pillan por aquí, qué debo hacer, cómo puedo proteger una zona de la pista, todo lo que tiene que ver con tomar conciencia de lo que pasa para utilizarlo, ¿no? Para también saber de dónde partimos para cambiarlo o para potenciarlo, si es algo bueno, ¿no? Si es algo a mantener. Motivación, el motor, ¿no? Esa parte de por qué motivos estamos haciendo lo que hacemos, qué es lo que nos mueve a estar entrenando todos los días, a competir en esta o en esta competición, a competir simplemente también muchas veces, ¿no? Motivación yo creo que está clara. Autoconfianza, la capacidad que tenemos o sea, cuánto somos capaces de creer en lo que somos capaces de hacer, ¿no? Cuánto creemos en lo que somos capaces de hacer. El control del estrés, que tiene que ver con sobre todo, cómo lo trabajamos, cómo lo trabajo yo digamos, con este gráfico, con las situaciones externas, sobre todo, ¿no? O sea, todos los factores de estrés que aparecen quizá en una competición y no aparecen, por ejemplo, en entrenamiento, ¿no? Nivel de activación, más relacionado con la tensión muscular, con la agitación mental también, ¿no? Con el nivel, con la cantidad de energía que invertimos en hacer algo, ¿no? Cuando es excesivo, es que estamos invirtiendo más energía de la que hace falta para resolver esa tarea. Y es cuando decimos esto de que nos pasamos de rosca, ¿no? O llegamos a destiempo, falla el timing, etcétera, etcétera. Y atención, concentración, también yo creo que conocida por todos, ¿no? Ser capaces de orientar la atención, nuestro foco atencional, hacia lo más importante en cada momento. Para eso, por ejemplo, hay que saber qué es lo más importante en cada momento, ¿no? Tomar conciencia de cuál es la situación y saber qué es lo más importante en cada momento, ¿no? Y la concentración, que en realidad es la misma habilidad, pero lo que supone es que la atención es sostenida en el tiempo, o sea, se alarga en el tiempo, ¿vale? Yo creo que conocíamos todas. Insisto, si alguna duda, sugerencia, aclaración, abriendo micros. Voy avanzando, si no. Ya ha empezado el partido, ¿no? Todavía, sí, el partido empezó ya. Bueno.
Venga, vale, pues lo que decíamos que partía de aquí, que es al final también aprender a introducir o a entrenar el aspecto psicológico como tal, ¿no? Independiente del resto de áreas del entrenamiento. Entonces, dentro de eso, cuando hablamos de planificar la temporada, que es de lo que más, en lo que más nos queríamos centrar hoy o enfocar todo esto que hemos visto de las habilidades psicológicas y del entrenamiento en torno a la planificación de la temporada, incorporarlo en la planificación. Bueno, esta me la he inventado yo, pero yo entiendo la planificación siempre, el objetivo es sentirnos preparados, ¿no? Sentir que la planificación está hecha para hacerme capaz, para hacerme sentir preparado o preparada a los jugadores para afrontar los objetivos que se han propuesto a inicio de temporada, ¿no? Y si hay alguna dificultad, tener estrategias, anticipar las estrategias que nos pueden ayudar a tener en cuenta esas dificultades e incluso a superarlas si se presentan, que luego puede ser que no se presenten en el mejor de los casos, y si se presentan, pues que nos pille un poco mejor preparados, ¿vale? Vamos a... Ay, es verdad, que no me acordaba que os había incluido esto porque me parece muy importante. Hablando de planificar, siempre vamos directos como a planificar y muchas veces nos olvidamos de la evaluación, que es el punto de salida de cualquier planificación, ¿no? Yo imagino que muchos o todos de los presentes lo tenéis en cuenta, pero bueno, que es verdad que sí que al final lo quise incluir para darle la importancia que tiene, porque al final, os pongo, ¿no? Es lo que nos permite valorar lo que se ha conseguido en la temporada pasada y descubrir lo que no se ha conseguido, ¿no? No para juzgarlo o para ver si ha sido una buena o mala temporada, que a mí lo del el bien y el mal, lo bueno y lo malo, esto de empaquetar en solo 2 paquetes el rendimiento me irrita un poco. Todos pecamos así de inicio, ¿no? De ha sido una buena, ha sido una mala, pero no, necesitamos concretar, necesitamos aspectos y ideas más concretas con las que podamos trabajar, ¿no? Yo si digo, bueno, pues no, la temporada pasada, no, bien, ha sido una buena temporada. Vale, ok. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? O sea, no podemos decidir pues, qué podemos mantener, por ejemplo, de la temporada o qué hay que mejorar. Incluso no, si ha sido buena, parece que pues seguimos igual. Y el que sigue igual, pues no avanza, no ¿Esta cambia. valoración cómo la planteas, María? Sí, tengo un ejemplo ahora muy sencillo, pero vamos, sobre todo algún tipo de evaluación de la temporada pasada, eso que nos permita detectar qué podemos mantener y qué podemos mejorar, ¿vale? Y sobre todo también conocer la evolución, porque a veces parece que arrancamos cada temporada como no sé, como darle al play, ¿no? Y a mí me gusta hacer una visión también de conjunto de las temporadas, o sea, de la carrera deportiva de cada jugador, ¿no? O sea, porque no se reduce a la última temporada, sino que tiene ya pues un bagaje, una experiencia más cortita o más larga, o con más éxitos o con menos, pero es su experiencia. Y es muy importante que lo reconozca como propia y que vea esa evolución, porque entrenamos, insisto, la primera idea, para mejorarnos, para buscar nuestra mejor versión. Y tenemos que detectar que somos mejores que antes, si no, la motivación, por ejemplo, ahí no empieza a fallar, o la confianza. De, ostras, pues yo llevo 3 años haciendo lo mismo, mal vamos. No sé yo si saldré de aquí, ¿no? ¿Pero es Y técnico jugador o esa valoración de lo que estás comentando ahora mismo ¿sí? es el jugador que pasa esa información al técnico a nivel personal o cómo lo planteas? Pues yo lo he hecho de todas las maneras. Por eso digo que también depende de lo que busque el grupo de entrenamiento o el equipo técnico o el club en este caso, de qué información quiere obtener, ¿vale? Porque yo lo he hecho de todas maneras. Dárselo a los jugadores y que lo traigan y lo compartimos, hacer una evaluación abierta, hacer una evaluación jugador-entrenador para también detectar la diferencia, ¿no? En la percepción, que a veces existe, ¿no? Que nosotros vemos que ha mejorado muchísimo algo y el jugador no lo percibe tanto.
y tenemos que enseñarle a percibirlo, ¿no? De no, pero fíjate, el año pasado aquí perdías un montón de puntos y este año no ha sido un problema. Pues puede ser, no, es verdad. O sea, ayudar, ¿no? a ir construyendo también esa evolución que decíamos. Y os proponía esta, por ejemplo, que es una muy, muy, muy básica, sencilla y muy eficaz, que es como el mínimo que yo suelo hacer como psicóloga. Yo me siento con los jugadores individualmente y luego lo compartimos con el entrenador. Pero bueno, esto ya te digo, en un trabajo ya muy, muy cercano al equipo técnico y al grupo de entrenamiento, ¿no? ¿Qué es? Entrenamiento-competición, puntos fuertes, puntos débiles. Que básicamente, como si dijéramos, lo mejor y lo peor, ¿no? ¿Qué es lo que mejor ha ido? Que es destacable, que es punto fuerte del entrenamiento de la última temporada y de las competiciones o de la temporada competitiva de la temporada. Con los débiles, ¿no? Con lo que nos ha pasado factura, lo que no hemos conseguido mejorar, lo que nos ha puesto trampas, digamos, igual, de entrenamiento y de competición. Y luego a mí me gusta añadir, también por eso de acabar con lo positivo, estrategias más útiles, porque siempre, y la experiencia me dice, que somos capaces de generar trabajo muy positivo, con muy buen efecto, pero también somos tremendamente capaces de dejarlo en el olvido, de no volver a hacerlo, se nos va de las manos, ¿no? O sea, no lo consolidamos, cosas que han ido bien y que, bueno, cada temporada al final, pues eso, pues arrancas de otra manera o también la inquietud del entrenador, ¿no? Que quiere hacer cosas distintas o probar cosas distintas, pero es importante aquellas cosas que funcionan, aprender de alguna manera también a mantenerlas. Eso a los jugadores les da muchísima seguridad también. Porque, bueno, pues al final son cosas que se convierten como en hábitos y que además les dan buen resultado, ¿no? Por ejemplo, un buen calentamiento, ¿no? Hasta que un jugador descubre cuál es el calentamiento que mejor le viene para salir a jugar. Pues bueno, pues eso se va construyendo, eso va cambiando a lo largo de las temporadas y, por ejemplo, pues es algo que aquí en estrategias más útiles seguro que algo aparece, ¿no? Como ejemplo, pero pueden ser muchas. Pueden ser, me han puesto de todo tipo, hasta cosas tan sencillas como, bueno, pues llegar 10 minutos antes al pabellón y pensar o sea, y dejar las clases, ¿no? Para que me dé tiempo a olvidarme un poco de las clases y que me apetezca jugar ese día, entrenar ese día. Bueno, pues fíjate qué tontería, pero a lo mejor le ayudaba a entrar más motivado y más concentrado al entrenamiento, ¿no? O sea, que estrategias de todo tipo. Suelo meter, si como al final, aunque seamos un deporte individual, somos grupo, somos equipo, pues también, ¿no? Es interesante casi siempre saber qué ha habido de positivo y qué ha habido de negativo y que nos dé pistas de si el grupo se mantiene, sobre todo, pues cómo hay que adaptarnos también, ¿no? O que hay que tener en cuenta, porque lo primero que nos tiene que apetecer como jugadores es ir a entrenar, y como entrenadores, es ir a entrenar, ¿no? Entonces, bueno, no descuidar este aspecto de más relacional y cumplimiento de objetivos. De los objetivos que nos habíamos propuesto el año pasado, los de resultado todo el mundo los va a saber si se han cumplido o no, pero a nivel, volvemos a las áreas, ¿no? Técnico, táctico, físico, psicológico, cuáles se han cumplido, cuáles no, por qué pensamos que se han cumplido o no, y se saca una cantidad de información que prácticamente te da la información de cuáles son los objetivos que tenemos que poner a la siguiente temporada, ¿vale? Insisto, incluyendo todos los aspectos de entrenamiento, el psicológico también. El psicológico también, ¿vale? No sé si te contesté, Fran. Sí, sí. ¿Sí? Vale. Ahora ya sí, a la hora de planificar, ¿no? Ya hemos evaluado, tenemos toda nuestra información y ahora tenemos que plasmarlo o planificarlo de cara a la temporada siguiente. A mí aquí me gusta tener en cuenta dos partes, ¿no? La temporada deportiva por ser el deporte que somos, ¿no? Cómo está montada, que es lo que te preguntaba antes, Fran, cómo están montadas las competiciones, qué tipo de competiciones hay, cuáles van a ser prioritarias, cuáles son clasificatorias, ¿no? Las necesito para ir a otra competición.
cuáles, bueno, pues hay que jugarlas, pero por el nivel del jugador, pues ya, bueno, pues que ruede un poquito, que no está mal, porque eso va a marcar los momentos de la temporada y, por ejemplo, variables que veíamos antes del aspecto psicológico, como el control del estrés, van a cambiar, van a variar, dependiendo de qué momento de la temporada sea, ¿no? O a qué competición nos estemos enfrentando. O comentábamos antes también, antes de arrancar, por ejemplo, si es un periodo muy largo de entrenamiento, ¿no? Que ahí pues, puede estar influyendo en muchos aspectos motivacionales. A la mayor parte de los jugadores la competición les motiva en sí misma y si no tienen competición, pues hay que estimularles de otra manera, ¿no? Y eso hay que saber que va a venir en la temporada. Y lo vemos con un calendario. He traído uno de ejemplo, ahora os pongo. Pero antes os doy la segunda parte, que es también la parte del deportista como tal, ¿no? O sea, esto digamos que afectaría casi al grupo de entrenamiento y al deporte y al grupo de entrenamiento. Y esta parte ya más del deportista, ¿no? ¿Qué situaciones o qué características aparecen en la carrera deportiva del jugador y que afectan a su rendimiento, ¿no? Que pueden afectarle, para ajustarnos también a esas condiciones. Esto, por ejemplo, la típica es cuando está en temporada de exámenes, ¿no? Que como el deporte, la vida deportiva la desarrollamos a la vez que la académica, pues al final siempre, cada año, en enero, en junio, en la universidad, en el instituto, en otros momentos, siempre van a coincidir, casi seguro, competiciones con exámenes, ¿no? Y la forma de gestionar eso, pues les va a provocar una dificultad, ¿no? Y hay que anticiparlo con ellos y hay que, bueno, pues en la medida de lo posible intentar ajustar alguna estrategia que nos sea útil. Vale, vamos con la temporada. María, por Dime. ejemplo, ¿qué estrategia sería útil en ese caso en concreto? Porque nos ha pasado a todos los clubes, a todos los entrenadores con jugadores. Siempre. Mira, yo ahí trato de priorizar, de priorizarlo primero a los entrenadores y de enseñarles también a los jugadores a priorizar. Y priorizar, mira, justo esa estrategia no la traía por si acaso, pero en el sentido de ver todo el año, toda la temporada deportiva y el año académico de un plumazo, ¿no? Como puede ser esto es de otro deporte, pero bueno, para hacernos una idea, pues en junio, por ejemplo, ¿no? Y en enero coinciden exámenes, ¿vale? Pues saber, temporada de exámenes, ¿no? Saber qué coincide, pues aquí, un entrenamiento en casa y una competición menor, vale, pues no pasa nada. No hay problema, ¿no? El deportista el jugador debería tener recursos para gestionar esa situación que no es tanto estrés. Ahora, anda, unos Juegos Europeos con los de junio, a ver qué hacemos. En el caso de la universidad, que yo no sé si tenéis jugadores... sí, ¿no? Sí, hay algunos, poquitos, ¿no? pero principalmente son todos jugadores de instituto, de colegio e instituto. Aunque ya hay algunos universitarios, claro. Claro, pues ahí, por ejemplo, cambiar fechas de exámenes es el pan nuestro de cada día. Cambiar fechas de exámenes, hablar con profesores, etcétera, etcétera. Entonces, aunque parezca una tontería, ayudarles a eso o a encontrar el recurso que les ayude a eso, que se ponga en contacto con un tutor o etcétera, algún recurso, casi siempre hay algún recurso en la universidad para ayudarles con eso. Ya solo eso, por lo menos a nivel logístico, como digo yo, le estamos ayudando, ¿no? Le estamos echando un cable, no todo cae en su espalda. O en el caso de los estudios, pues a ver, hemos trabajado con estrategias desde, bueno, pues que tengan tardes libres para estudiar, que ellos las puedan elegir, porque es importante también que ellos decidan cuándo priorizar, lo que decíamos, cuándo es más importante estudiar que entrenar, ¿no? Y lo que os decía de este calendario, antes de que se me olvide, de verlo en el calendario, porque al final ser capaces de ver que hay tiempo para todo a lo largo del año, o
sea, que voy a poder entrenar, que voy a poder competir, que voy a poder descansar, que voy a poder estudiar. O sea, que ellos puedan tener un calendario que les dé esa visión más de conjunto, parece una tontería, pero alivia. Porque lo que agobia en el momento de exámenes es que yo tengo ahora que hacer los exámenes, además de entrenar, ¿no? Pero luego los exámenes pasan y luego ya voy a poder volver a entrenar con más soltura, ¿no? Competir, etcétera. Entonces, que son periodos que pasan y que lo que debemos regular ahí, muchas veces no podemos regular las horas de entrenamiento porque son las que son y las horas de clase, pero sí podemos regular un poco la intensidad, el esfuerzo que ponemos a cada cosa, ¿no? Y hay veces que lo hacemos de forma muy natural, pues por ejemplo se me ocurre, que a lo mejor nos ha pasado a muchos, ¿no? Cuando tenemos algún problema en casa o alguna situación complicada, pues que a lo mejor hay algunos días en el trabajo que estamos un poco más despistados, ¿no? Al final ese es un recurso de la mente para reservar energía porque a la vuelta a casa tengo que resolver algo más importante, ¿no? Lo que sea. Pues ese recurso de la mente lo podemos usar conscientemente, vamos a decir así, ¿no? Adrede, para gestionar esos momentos también vale, pues yo tengo que entrenar, no quiero faltar al entreno, pero sé que necesito fuerzas para luego poder estudiar cuando llegue a casa. Entonces, pues esos entrenos, yo sigo entrenando, sigo cumpliendo con los objetivos, pero la actitud, que aparecía también por ahí, puede ser más ligera, más de diversión, más de liberar tensiones, más de... O sea, que el objetivo del entrenamiento en ese sentido, en esa época, puedan gestionarlo, pueda variar. Yo esto sé que hay veces que a los entrenadores os ponen los pelos de punta, pero, pero es mucho mejor eso que perder entrenamientos. Y el problema con el caso de universitario que tú comentas, la estrategia de hablar con el profesor, es bastante factible. El problema es muchas veces, por ejemplo, en primero y en segundo bachillerato, que tiene una carga de exámenes importante, Sí. incluso de trabajo asociado al periodo de exámenes, en el que a lo mejor se tiran 2 semanas y pueden venir a entrenar un día por semana y a lo mejor tienen, porque coincide, o ha venido coincidiendo ahora la temporada siguiente, veremos, probablemente no, coincide con el campeonato autonómico que era objetivo para ese jugador. Entonces, justo en el momento en el que es una fase importante dentro de esa temporada, también una fase importante en su estudio. Si ahí metemos más presión de la cuenta al jugador, pues difícil y situación no deseable. Si también pasamos un poco y lo dejamos que solo estudie y no le hacemos ver lo que tú comentabas, que también se lo tome como un poco de desconexión y además pueda aprovechar para entrenar, pero el Claro. equilibrio es complicado. Claro, claro, no, si nadie dijo que fuera fácil, ¿eh? Si yo hablo de todo esto y yo cada año también tengo las mismas circunstancias con ellos, ¿no? Y lo trabajan conmigo y lo anticipamos y planteamos la estrategia y demás, y aún así salta la alarma, porque es una situación de estrés real. O sea, no podemos quitarla, ¿no? No hay psicólogo que te quite esa situación porque es estresante como tal, ¿vale? Lo que sí podemos adaptar es la forma de gestionarlo, tanto entrenador como jugador, ¿no? El jugador dosificando el esfuerzo, o sea, el esfuerzo en ese sentido de estrés, ¿no? Oye, cuando yo te quiera pedir rendimiento, tranquilo o tranquila que te lo pediré. Y va a ser en una época ajustada a cuando tengamos que rendir o cuando también tú puedas darlo. Si yo le pido a un jugador que dé cuando no puede, lo estoy quemando. Lo estoy quemando. Y si le tengo que hacer, y si le hago elegir entre deportes y estudios, le estoy poniendo entre las cuerdas. No va a ser una situación ni de generar confianza, entrenador-jugador, ni para el jugador, el día que tenga que sopesar o que equilibrar qué le da y qué le quita, eso va a ir en contra. Porque si a mí me encantaría competir, pero si no puedo tolerar el estrés que me supone, no voy a querer. Mm. No sé si me Sí, sí, explico si con quieres, esto. Amalia, por ejemplo, que es participante, jugadora nuestra, es un caso ¿Sí? reciente porque ha tenido selectividad hace poco, además. ¡Ay!
en esta amiga, encima... situación. Entonces, Amalia, si tú quieres comentar cómo lo has sobrellevado y cómo has ido gestionando tu tiempo libre con los entrenamientos y con el estudio, en resumen y breve si quieres. A ver, es verdad que muchas veces eso sí me ha supuesto pues cantidad de estrés, a lo mejor en épocas de diciembre, de épocas de sauna y demás, pero es verdad también que esta situación de lo del COVID y demás sí me ha ayudado un poco, porque yo supongo que en esa época hubiera sido mucho más estrés, en mayo, el Campeonato de España que también estaba por ahí, y eso cuando lo veía en la época de enero, febrero, decía, Dios, cuando venga esta época, ¿Qué va a pero llegar, no? sí, pero bueno, al final ha pasado esta situación por desgracia, pero es verdad que en eso me ha ayudado, pero sí había momentos o tardes que yo llegaba y decía, ahora me tengo que poner a entrenar y después cuando llega a mi casa no tengo fuerzas para volver a estudiar, entonces sí que ha sido un poco en contra, pero bueno, se lleva, ¿no? Sí, 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 claro, sí. Sí, sí, lo han hecho otros antes, ¿no? O sea, al final esa es una buena medida de saber si se puede o no. De cada año, no solo que lo hayan, que lo hayan hecho otros, ¿no? Que es que cada año sucede lo mismo y cada año lo superamos. O sea, también si hay algo que rebaje esos niveles de estrés es esa visión de vernos capaces de superarlo, ¿no? De, vale, sí, va a ser difícil, vale, sí. Es como ver me ha venido a la cabeza, ¿no? Un escalador que ve la cima, ok, pero y lo que queda por el camino hay que pasarlo, ¿no? Y eso no lo hace más fácil, pero bueno, sí anticipa bueno, que no va a ser fácil, pero que va a ser superable, ¿no? Y quitarnos un poco también ese miedito. Con la selectividad, de todas formas, yo tengo una batalla siempre también con, bueno, batalla, a ver, pues con profesores y demás, porque agobian, o sea, el agobio es conjunto, ¿no? Los profesores también se agobian por querer dar todo el temario, porque lleguéis bien preparados, porque tal, y al final siempre les digo a los chicos de aquí del CAR que viene el coco, que viene el coco, que viene el coco y claro, pues ¿quién no se va a asustar si viene el coco, ¿no? Entonces, bueno, un poco rebajar también, hacer ese ejercicio de rebajar de, bueno, ok, es lo que hay, puedo utilizar el deporte y los entrenamientos para liberar, que no viene mal, ¿no? Esa parte más física, más emocional, y luego sentarme a estudiar, dosificando, insisto, el esfuerzo y ver también cada uno que mida, ¿no? Hasta dónde puede llegar y si puede decidir. Eso es importante, ¿no? Que hay veces que no, os lo aseguro. Vale, entonces, bueno, un poco por ahí. El tema estudios deporte da para otra si quieres, Fran, porque ya te digo que cada año es verdad que nos pasa, que por mucho que anticipemos, pero bueno, siempre es mejor planificar y anticipar estrategias porque al fin te hace como ir armado a la guerra, ¿no? Te hace saber que, vale, pues va a llegar, como decía Amalia, ¿no? Que en enero decía, uff, vale, va a llegar, pues seguro que ella más conscientemente ya estaba haciendo cosas para prepararse para ese momento, ¿no? Entonces, si lo hacemos, insisto, ¿no? Si lo hacemos con intención de que cuando llegue vernos más preparados, que es el objetivo que comentábamos de la planificación, Claro. mejor que mejor. Sí, No lo quita, pero... un club tiene una estructura ya definida por grupos, niveles y edades, sobre todo edades. Pues puede ser también que esa estrategia a nivel grupal les ayude porque no es uno solo el que está viviendo esa situación, sino que son varios, se pueden apoyar, y el técnico Claro, entra también con ellos. claro, sí, sí, total, sí, sí. O hacer entrenamientos más cortos, o sea, eso ya a nivel de gestión, vosotros tenéis el mando, ¿no? De cómo conseguir que vengan a entrenar y aprovechar los entrenos por pequeñitos que sean y mantener esa adherencia, ¿no? Mantener ese compromiso activo, pero que les sea superable, que les sea llevable, ¿no? Porque imagino que también las familias a ciertas edades no priorizarán, como es lógico también. Entonces, bueno, si todos, tanto familias, jugadores, técnicos, somos capaces de encontrar ese equilibrio en momentos de la temporada, insisto en esto, que no es siempre, es momentos de la temporada, si ves el conjunto, seguro que han entrenado un mogollón,
¿no? Y no pasa nada porque una semana se adapte el entrenamiento, y al revés, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va, pero asignatura pendiente, la carrera dual famosa que veréis por ahí seguro, artículos y noticias y demás. ¿Sí? Sí. ¿Seguimos? Vale. Bueno, pues un poco el calendario aquí, como os decía, es de otro deporte, pero sería un poco encontrar las claves, ¿no? Yo, por ejemplo, os marcaba aquí pues cuando son periodos largos de entrenamiento para considerar que el jugador que no compite se puede ir desmotivando, por ejemplo, ¿no? Puede ir perdiendo compromiso, etcétera, etcétera. Las ligas en las que, bueno, pues en vez de un rendimiento muy puntual, pues tenemos que conseguir conservar como una regularidad. Entonces, pues a nivel psicológico yo, por ejemplo, ahí suelo recomendar pocas cosas, pero muy firmes, ¿no? O sea, que no hace falta entrenarlo todo, porque no da tiempo, entre otras cosas, y no da tiempo a afianzarlo. Y al final vamos a la competición un poco como que sí que no, ¿no? Con cosas inseguros de lo que hemos entrenado, entonces vale más pocas cosas, pero muy claras, muy firmes, o competiciones, ¿dónde están? Por aquí, la competición prioritaria, que ahí sí que hay que ir a por todo, ¿no? Y ahí sí que el entrenamiento pues puede conllevar más estrés o puede conllevar niveles de activación un poquito más, o más duros, simplemente a nivel táctico, ¿no? Más duros de resolver. Y poco a poco, según se va acercando la competición, ir ganando en claridad, ¿no? De qué tengo que hacer, qué es lo mejor que tengo, qué voy a hacer, y ir imaginándonos ya en modo competición, ¿no? Un poco las grandes claves y, bueno, también, por ejemplo, competiciones clasificatorias, ¿no? O intermedias, en el sentido de que no tienen tanta importancia deportiva para el jugador. Pero bueno, pero nos gusta que las hagan, o incluso al jugador le apetece hacerlas y demás. Estas son la gran clave, por ejemplo, ahí a nivel psicológico, es conseguir que aunque sea una competición, vayamos a mejorar cosas, a entrenar cosas, digamos, ¿no? A poner a prueba cosas que luego sí que quiero que funcionen aquí, tanto a nivel técnico, táctico como mental, ¿no? Si queremos meter alguna rutina, o si queremos probar a ciertos pues, golpeos, ¿no? Que cambian la táctica de partido en ciertos momentos, pues ahí es donde tenemos que probarlo, ¿no? Y para eso hay que bajar el grado de exigencia hacia el jugador, ¿no? Y el propio jugador. O sea, y de exigencia en el sentido de lo importante ahí no va a ser el resultado como tal, o no únicamente, sino que necesitamos información de cómo compites, de cómo eres como competidor, de cómo mejorarte como competidor o competidora, ¿no? Entonces, para eso tenemos que estar liberados, no podemos estar tensos, menos en una competición que no, eso, ¿no? Que deportivamente, pues bueno, se quedará así un poco, tiene menos intensidad en el global, insisto, del calendario, ¿vale? Yo creo que con eso hemos repasado un poco el grueso de lo que, cosas que tener en cuenta a nivel psicológico dependiendo de la planificación, a nivel de calendario, ¿vale? Y luego a nivel de deportista, todos lo conocéis yo creo, ¿no? Los planteamientos de objetivos, que lo que necesitamos es facilitar que el deportista, que el jugador llegue a lograr los objetivos que se propone en cada momento, ¿no? Y para eso pues hacemos el planteamiento de objetivos. Aquí un poco como la evaluación es muy libre, hay 1000 formas de plantear objetivos, bueno, tampoco datas, pero bueno, hay un método, eso sí, hay que definirlo muy bien, que podamos medirlo, que sean acciones concretas, que sean en positivo, ¿no? Que me digan que en el propio objetivo esté definida la acción tal y como la tengo que ejecutar. O bueno, la táctica o el físico tal y como yo puedo ver ese objetivo cumplido, digamos, ¿no?
El método, eso, insisto, el método sí que hay que ser firme con el método que propone la psicología del planteamiento de objetivos, que yo creo que está muy extendido, si no lo comentamos en un momento, pero tiene que ver con esto que decíamos de medible, acción, positivo, etcétera. Y yo suelo proponer diferenciar, que esto yo creo que quizá también muchos lo conozcáis, los de resultado de los de tarea. Y los de resultado, no resultado exclusivamente deportivo, de medallas, podium, clasificación, etcétera, sino de lo que queremos ver conseguido al final de temporada o al final del periodo que nos hayamos propuesto entrenar, ¿no? En principio los objetivos solemos, por cómo está planteado, el calendario suelen ser anuales. Este año toca adaptar por lo que hablábamos antes, pero bueno, objetivos de resultado, es decir, qué queremos conseguir y todos aquellos objetivos de tarea que nos van a ayudar, que son la clave para conseguir esos objetivos de resultado, ¿vale? Otro básico, ya os digo, pero vamos, fórmulas o documentos o la manera que queráis plantearlos, a lo mejor tenéis ya otra y oye, ¿eso es válida? Perfecto, ¿vale? Simplemente y os comparto esta también como la evaluación, un poco de modelo. De los objetivos de resultados es muy interesante a nivel psicológico para ver cómo se posiciona el jugador ante ellos, porque a veces, imagino que os habrá pasado, parecen a veces más del entrenador o del equipo técnico que del propio jugador. O también otro caso que el jugador, ¿no? Se plantea objetivos ya no de máximos, de estratosféricos y hay que ayudarle también a aterrizar un poco, ¿no? A materializar un poco esos objetivos en algo más real, porque estamos hablando además de un año normalmente. Entonces, esto que pone VFest, lo que me gusta mucho evaluar es con cuánta dificultad lo siente el deportista, cuánto piensa que es de difícil conseguir ese objetivo que nos propongamos. Ser campeón autonómico, ese sería, por ejemplo, de podium, ¿no? De resultado. O yo qué sé, ser mejor competidor, que hablábamos antes, ¿no? Puede ser un objetivo de resultado, que tenemos luego que definir en cómo me voy a ver, cómo voy a ser mejor competidor. Vale, pues tomo mejores decisiones en momentos críticos. Vale, pues es una acción psicológica que me va a permitir, que me va a ayudar, que me va a permitir conseguir ese objetivo de resultado, ¿no? Uy, no sé si veis esto conmigo, se me baja la pantalla de arriba. Pero bueno, dificultad, ¿se ve? Vale. ¿Cuánto de difícil lo ve el deportista? Y es expectativas. ¿Cuánta expectativa positiva tiene de lograrlo? ¿No? De 0 a 10, por ejemplo. O sea, ¿cuánto lo ves de difícil y cuánto piensas que puedes conseguir lograrlo? ¿No? Y os da mucha información, porque, claro, como os imagináis, si las puntuaciones son muy dispares, si la dificultad es muy alta y me veo con poca capacidad, motivador no, va a ser un objetivo muy estresante y con muy poco valor, muy poco ambicioso, ¿no? Bueno, ambicioso además, que no nos va a permitir probablemente conseguirlo. Si al revés, si la dificultad la vemos muy bajita, la expectativa muy alta, o estamos sobrevalorando algo, o no va a ser motivador, porque bueno, si no lo vemos difícil, habrá que ponerse algo que nos mueva más, ¿no? Que nos suponga un reto, ¿vale? Y nos hace también jugar con la confianza. ¿Cuánto confía el deportista en esa temporada, ¿no? ¿Cuánto confía en sus recursos para conseguir lo que estamos proponiendo, ¿vale? Y a partir de ahí ajustarnos, tanto ajustar el objetivo como ajustar el trabajo que hay que hacer con ese jugador, ¿vale? Y en los objetivos de tarea, que al final son lo que vamos a hacer para conseguir el objetivo de resultado, ¿no? Y aquí, pues lo mismo a nivel técnico, a nivel táctico, físico, psicológico, incluir de todas las áreas, no muchísimos, porque, bueno, al final vale más ir a por una cantidad
razonable, manejable y conseguirlo que no intentar abarcar todo en un año, ¿no? Y estas letrillas que veis aquí es evaluación inicial, justo cuando lo ponemos, cuando lo proponemos, en qué punto creemos que estamos, ¿no? Igual, de 0 a 10, por ejemplo. De seguimiento, pues como a mitad de temporada o cuando veamos que ha avanzado mucho, pues, oye, ¿cómo estamos ya de este objetivo? Volvemos a evaluar. Si no estamos llegando, nos permite también actualizar cómo podemos conseguirlo, ¿no? Actualizar las estrategias. Y una final, que ya tendría que ver con la evaluación de la temporada que vivimos al principio, ¿no? De cuando nos pongamos en la siguiente temporada a planificar, decir, oye, pues no lo hemos conseguido, ¿qué ha pasado? ¿Es muy difícil? O, bueno, por nuestras características, a lo mejor pues nos resulta más complicado, o necesitamos más tiempo, simplemente, y hay que volver a ponerlo este año, o no es tan importante, bueno, pues lo dejamos ahí un poco aparcado, lo que sea. Pero necesitamos evaluarlo, ¿no? Y esto nos permite tanto planificar como hacer una evaluación más o menos permanente, ¿no? ¿Por qué se repite la doble columna en objetivo de resultados? Por hacerlo un par de veces al año también, porque pasan cosas durante el año, ¿no? Y de repente fulanito que ya no jugaba, de repente juega y entonces me veo con menos posibilidades y todo eso hay que descubrirlo. O yo qué sé, o no estoy entrenando bien, no tengo mucha confianza en lo que estoy haciendo, no me siento bien. Si vuelves a evaluar ahí, a lo mejor no cuadra y hay que rebajar la dificultad del objetivo también, ¿no? Hay que ponérselo más fácil o camuflarlo, que esto también lo hacemos, con perdón de los jugadores que nos estén oyendo. Pero bueno, entenderlo, verlo de una forma más amable, ¿no? Pues más al alcance de nuestra mano. Pues un poco como hacíamos con la selectividad, ¿no? Ahora que veo por ahí a Amalia. O sea, que también tener un par de oportunidades en el año para ajustar eso, porque las cosas cambian. O me he lesionado, o coincide con los estudios, decías tú antes, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo nos sentimos de preparados en ese momento, ¿no? Para afrontar el objetivo que coincide con un momento importante de tus estudios. Entonces, bueno, o las veces que quieras, ¿eh? Yo, bueno, pongo un par y a veces no hago las dos, ¿eh? Ni siquiera, depende de cómo vaya. Es una herramienta, las herramientas también, este tipo de herramientas te permiten mucho jugar también a tu favor, ¿no? Para eso, dirigir, como decíamos al principio, dirigir hacia lo que queremos que suceda o hacia lo que vemos que el jugador necesita en cada momento, ¿no? Lo que decíamos, si yo veo que está mejorando mucho pues el lock cruzado que estábamos haciendo, oye, pues aprovecha a evaluar ahí qué tal se ve, porque como se va a ver bien, va a ser muy reforzador, ¿no? Nos va a animar mucho a seguir trabajando con ello. Y a lo mejor acortamos el tiempo de aprendizaje, lo aprendemos, lo conseguimos. ¿Recomienda María tener un tipo de ficha así, con esta información? Esta que estás comentando es del jugador, es una ficha propia, ¿no? Aunque después Sí. el técnico, el entrenador. Y en paralelo, el técnico que tenga una ficha similar o la misma, desde la visión del técnico sobre ese jugador y después compararlo. Sí, claro. Sí, de verdad que este tipo de herramientas que aparentemente son sencillas, ¿no? O parecen, bueno, pues una tabla de Word. Sí, es una tabla de Word, pero no es lo mismo plantear los objetivos en septiembre y que según van pasando las cosas sin darnos cuenta, como no les hemos vuelto a mirar, les hemos cambiado o bueno, o es que de repente ha pasado una cosa o otro compañero de equipo estaba entrenando una cosa y pues otro se va con él, ¿no? O sea, que esto pasa, ¿no? Estas dinámicas de grupo y estas influencias y te desvías. Y cuando ha acabado la temporada no sabes qué evaluar porque no has entrenado específicamente o no le has dedicado lo que necesitabas para mejorar ese aspecto, ¿no? Entonces eso lo que hace es que al final cada año pues vayas como acumulando pequeñas lagunas, ¿no? Oye, pero si esto lo hemos trabajado, ¿no? Frase muy de entrenador. Si esto ya lo hemos entrenado un montón, cuando hacíamos esto y lo otro, ya, pero no se ha afianzado, ¿no? El jugador no lo ha asimilado, ¿vale? Y para eso este tipo de estrategias son buenísimas, porque no solo lo asimila, sino que es que además ve que lo asimila, ¿no? Confirma que lo está trabajando y que lo está mejorando.
¿no? Y eso es muy poderoso. Mm. Cuando, o sea, muchas veces pensamos que solo el hecho de ganar partidos nos confirma que estamos trabajando bien. No, no. O sea, esto es más, una herramienta de este tipo es mucho más poderosa en el día a día. Entrenamos mucho más que competimos, ¿no? Si yo tengo que esperar a una buena competición o a un buen partido para confirmar que estoy haciendo un buen trabajo, duro, ¿no? Y por ejemplo, algo tan sencillo aparentemente como una buena planificación de objetivos escritos, que se revisen, que se acuerden y que se evalúen, es muy, muy poderoso a lo largo de la temporada. Y te da pistas de qué le resulta difícil al jugador, por qué sí, por qué seguimos fallando, por qué somos capaces de aprender otra cosa rápido, ¿no? Que nos permite actualizar constantemente, o sea, conocer el estado de rendimiento del jugador de manera más objetiva, digamos. No tanto por la percepción de, no, está entrenando bien últimamente, sí, pero eso aparte lo tiene que saber y que comprobar de alguna manera. Y no solo en partido. No sé, esta idea es importante, no sé si me he explicado. Sí, sí. En la línea de objetivo de resultados, bueno, hay dejas dos líneas en esa ficha y yo me imagino que lógicamente pues, podrán ser algunas más. Pero dejas Sí, dos líneas porque el jugador tenga también capacidad de síntesis y de priorizar esos objetivos y tampoco se vaya a una lista de 15 objetivos. claro, sí, sí, sí. No, bueno, es que 15 objetivos al final estás generando. A ver, la cosa también es, volvemos al priorizar. No todo es lo suficientemente importante como para ir a por ello, ¿no? Entendemos que por el hecho de entrenar y de competir vamos a mejorar y vamos a ganar y a perder, ¿no? Pero ¿qué cosas me mejorarían a mí como jugador este año? O sea, acumulativo, ¿no? Y al año que viene, y al siguiente, y al siguiente. Por eso lo de la evaluación y la planificación siguiente. O sea, esa sensación de construcción, ¿no? De que yo voy mejorando sobre lo mejorado, sobre lo que ya tengo y sobre lo que ya voy trabajando, es muy, muy poderosa. Es muy poderosa. No tienes que esperar a entrenar algo para saber que lo haces bien. No. Es que estás constantemente eh, trabajando en ello. No sé si me expliqué bien esta idea. Sí, sí. ¿Mm? Y bueno, este ya es el resumen. Un poco los 4 puntos que hemos visto. Quería aglutinaroslo de alguna manera, que sé yo que me enrollo. Y para tener una diapositiva resumen de conclusiones, simplemente incidir en los factores psicológicos que intervienen en el entreno, ¿no? Lo que hablábamos de cómo está incrustado, ¿no? Qué cosas a nivel mental afectan en el aprendizaje técnico, en la tolerancia a la fatiga, en cosas que están en el día a día, aunque no sea el área psicológica específica. Evaluar para mantener las estrategias que funcionan, el tema de la evaluación, mantener lo que funciona y detectar nuevas necesidades. La planificación con esos 2 sentidos que hemos visto, ¿no? de prevenir dificultades de temporada y anticipar estrategias válidas, y la parte de plantear objetivos psicológicos también específicos, ¿no? Tener la intención de trabajar aspectos psicológicos, ¿no? Solo con eso ya sería un paso muy grande, ¿no? O sea, meter qué cosas tiene que trabajar el jugador. Luego ya veremos cómo, esto ya es a lo mejor más para otra charla, ¿no? Pero sobre todo poner el qué. Incluso eso, fantasear, oye, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Qué queremos que pase? ¿No? Y a partir de ahí ya, con los recursos que se tengan, ¿no? Con los recursos que tengas como entrenador, con lo hábil que sea también cada jugador, ¿no? Para ese tipo de trabajo. Y si hay la figura del psicólogo, pues lo hará por sí solo, ¿no? Pero bueno, esa intención de plantearlo, de meterlo, ya pone en marcha el mecanismo de trabajarlo, ¿no?
Y esto es todo, en principio, por mi parte. No sé cuántos nos hemos quedado, cuántas dudas he abierto, cuántas he cerrado. Bueno, Si si quieres, Fran, aunque quiere alguien ya... preguntar algo en concreto relacionado con con lo que ha ido dando la charla o otra cosa también de tu campo, pues en el momento. ¿Alguien se anima? Yo creo que ha sido bastante interesante, no solo a nivel técnico, y de hecho algunos de los jugadores de mi club han asistido. Hay cosas que puntualmente ya hemos hecho, pero otras cosas que no hemos hecho. Y además de ir dirigidas a técnicos, en este caso ellos se han beneficiado de estar viendo esta charla en lugar de estar viendo fútbol. O sea que ya ahí tienen su premio y su recompensa. Y además que lo pondremos en práctica, porque es que creo que es bastante importante y además tú lo has explicado muy bien, que mientras más información tengamos estructurada y ellos mismos con su propia información se valoren y también tengan más confianza y vean que van creciendo en ese sentido, muchísimo mejor. O sea, que estupendo. Exacto. Muy bien, pues si no hay ninguna dudilla, hemos hecho 1 horita y 20, o sea que no te has extendido demasiado, que era tu... Bueno, yo ya sabes, sí, sí. Y ya pues simplemente la siguiente charla que tendremos ya está, el ponente va a ser Óscar Martínez, ya sabéis que es seleccionador nacional junior. Sí. Nos va a hablar sobre análisis de juego, que es algo que creemos que es bastante importante y ahora en este tiempo de confinamiento pues le podemos dedicar un tiempo y aprovechar pues eso, a ver vídeos de nuestros o de nuestros rivales y a saber sacar datos y analizar para después poder entrenar y mejorar. La fecha todavía no está fijada, sabéis que son cada 40 días aproximadamente, o sea que serán finales de septiembre o 1 de octubre, ya lo pondremos y lo compartiremos para que quiera asistir, pues ahí estaremos. Este vídeo lo colgaremos igualmente, María, ya te pasaré el enlace para que tú lo tengas y lo puedas utilizar. Y Perfecto. muchas gracias por asistir Hemos sido poquitos, pero bueno, no hay pocos malos, sino pocos buenos, ¿no? Aprovechado, mientras sea aprovechado. Así que muchas gracias, María. Un placer. Muchas gracias a vosotros por invitarme y confiar en el trabajo y dar ahí ese espacio a la psicología. Que como veis estamos deseando contaros, contaros un montón de cosas. Así que nada, gracias a vosotros. Muy bien, gracias. Bueno, vamos Un hablando. abrazo. Un abrazo. Hablamos. Adiós. Chao. Adiós, gracias. Chao, Amalia. Hoy. María, ya he pausado.